Ok, chicos, el tema de esta clase es de Fisiología 2, específicamente les voy a hablar acerca de la regulación de calcio, fósforo y magnesio, tres componentes bastante importantes y que muchas veces solemos olvidar o dejar de lado. Es una clase bastante corta, así que no se preocupen. A ver. Bueno, para empezar a hablar del calcio, fosfato y magnesio, primero tenemos que recordar cómo se distribuyen estos en nuestro cuerpo. Recordemos que tenemos nuestro hueso, el hueso está formado por tiene dos partes, ¿no? El hueso compacto, que es la parte más externa, y el hueso esponjoso, que es, bueno, la parte interna. Hablando específicamente del hueso compacto, y aquí nos pasamos al siguiente gráfico, este hueso compacto está formado en un 30% por una fase orgánica. Esta fase orgánica tiene colágeno, las células, entre otros factores, y en un 70% de este hueso compacto va a estar formado por mineral, que estos minerales son los que le proporcionan la dureza a nuestro hueso. ¿Qué minerales? El principal es la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un mineral formado de fosfato y calcio, y este conforma parte del 95% de todo el hueso compacto. ¿Qué otros minerales vamos a encontrar? El magnesio, que también es tema de hoy, el sodio, el potasio, entre otros. Por aquí el más prevalente es la hidroxiapatita. Y también el magnesio, que el magnesio es bastante afín a la hidroxiapatita, no forma parte de esta, pero es afín a esto, se acerca bastante. Entonces, hablando ahora solo del calcio, el calcio es, a nivel de nuestro cuerpo, 99% de todo el calcio va a estar en el hueso. ¿En qué forma? En forma de hidroxiapatita, como ya les había comentado. Y el 1% restante se va a distribuir entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. En el líquido extracelular vamos a encontrar proporciones entre 5 miliequivalentes por litro hasta 10 miliequivalentes por litro. Y de todo este total, este 1% que está en el líquido extracelular, el 40% va a estar unido a proteínas y el otro 50% va a estar de forma ionizada, o sea, de forma libre. Este 50% va a ser el que va a actuar, el que va a pasar por el riñón y demás. ¿Cuál es la importancia del calcio a nivel intracelular y extracelular? A nivel intracelular, recordemos que el calcio es un segundo mensajero. El segundo mensajero intracelular permite la liberación de neurotransmisores y es esencial para poder hacer el proceso de contracción muscular. Y asimismo ayuda en la regulación del ciclo celular. El calcio extracelular, en que está en el líquido extracelular, este nos ayuda en la mineralización ósea. Este es un componente en la cascada de coagulación y el calcio nos permite hacer el proceso de coagulación sanguínea y también este va a regular canales sensibles a voltaje, que ya en un momento les voy a comentar un poco más de eso. Entonces, ¿qué pasaría si hay una disminución de calcio o un aumento de calcio pero extracelular? A ver, ya, si hay un aumento de calcio o disminución de calcio. Si hay una disminución de calcio extracelular, nuestro cuerpo va a presentar fasciculaciones espontáneas, hormigueo, entumecimiento y tetania, que es la forma más grave, ¿no? Si hay una disminución de calcio, una hipocalcemia tremenda puede llegar a causarle la tetania. ¿Y por qué? Recordemos que... Uy, ¿cómo puedo dibujar? Ya no sé cómo puedo hacer gráficos acá. Pero bueno, lo voy a explicar brevemente. Recordemos que nuestras neuronas, para poder transmitir señales, nuestras neuronas normales, nuestras neuronas tienen un potencial de membrana. Ese es el potencial normal, un potencial que es de menos 90 milivoltios, es negativo. Y ese es un potencial que lo tienen cuando están en reposo, cuando están tranquilas, no están haciendo nada, no están siendo excitadas. Para que este potencial, para que nuestra neurona actúe, para que la neurona transmita información, necesita pasar un umbral. Necesita pasar de menos 90 milivoltios a cero. A cero y pasar ese umbral de cero. Pasar a más 1, más 2, más 3, más 20 para poder excitarse y transmitir la información. Entonces, si hay una disminución de calcio, lo que hace el calcio es controlar este potencial umbral. Este umbral de cero es mediado por el calcio y otros iones.
Por eso una de las funciones del calcio era regular canales sensibles de voltaje. El calcio lo que hace es regula ciertos canales, entonces permite que el potencial umbral esté en cero. ¿Qué pasa si hay una disminución de calcio? Va a haber menos iones positivos. O sea, el potencial umbral de 0 va a ser ahora menos 20. Y yo les había mencionado que el potencial en reposo de una neurona normal, tranquila, es de menos 90. Entonces, si ahora de menos 90, ahora hay mucha disminución de calcio, ahora el potencial umbral está en menos 80. Entonces, ante cualquier estímulo, ante cualquier pequeño estímulo, va a sobrepasar este nuevo potencial de reposo que ahora es más negativo por la disminución de calcio. Por ende, va a ser mucho más fácil que haya fasciculaciones, que el músculo se contraiga, ¿no? Que la neurona transmite la información al músculo y se empiece a contraer, a hacer hormigueo, y en casos extremadamente graves, la tetania. En el caso de un aumento de calcio extracelular, sería todo lo contrario, ¿no? Si este potencial umbral está normalmente, el potencial umbral es de 0, el potencial de reposo está en menos 90, si hay un aumento de cargas positivas, este potencial va a ser mucho más alto, ¿no? El umbral ya no, la neurona ya no va a necesitar llegar a 0 para poder excitarse, sino que va a necesitar llegar a 90, a 100. Va a ser mucho más difícil que se excite. Y por ende que va a haber hiporreflexia, letargo y en casos graves la coma y la muerte, porque el paciente no se puede mover, el paciente se le dificulta la transmisión de señales. Entonces, ahí. Ahora con respecto al fosfato, se había mencionado que el fosfato también es parte del hueso de la hidroxiapatita, ¿no? La hidroxiapatita que era formada ¿por quién? Por calcio y fosfato. Entonces, todo el fosfato de nuestro cuerpo, el 85% de este va a estar en forma de hidroxiapatita. El 15% restante va a estar principalmente en el líquido intracelular y ya una cantidad mínima en el líquido extracelular. En el líquido intracelular, este fosfato va a ser componente de nucleótidos, o sea, forma parte del ADN, del ARN, forma parte de las moléculas de energía como el ATP y es intermediario metabólico de múltiples rutas dentro de la célula. Asimismo, a nivel extracelular, que ya es una cantidad mínima, pero existe el fosfato. Este va a actuar como tampón para el hidrógeno, es parte del equilibrio ácido-base del cuerpo, que ya ese es otro tema un poco más complejo. Y este fosfato que está a nivel extracelular, un 10% de este fosfato va a estar unido a proteínas en el plasma. ¿Qué proteínas? La albúmina principalmente. Y el otro 90% va a ser fosfato libre, que este va a ser el fosfato que va a actuar extracelularmente, se va a reabsorber, entre otros. Y ya por último, para ya empezarles a hablar de la regulación, tenemos el magnesio. El magnesio, casi todo el magnesio de nuestro cuerpo va a estar dentro de la célula, en el líquido intracelular, el 99% de este magnesio, o sea, casi todo. Y bueno, va a tener funciones como es cofactor de reacciones enzimáticas, está unido al ATP, y en el líquido extracelular solo va a ir este 1% de calcio, ¿no? Este 1% de calcio que resta va a ir al líquido extracelular, y entre un 50 y 60%, este magnesio extracelular va a estar unido en el hueso, ¿no? Les había mencionado. Es parte del hueso, no forma parte de la hidroxiapatita, sin embargo, es bastante afín a la hidroxiapatita, no está siempre cerca de ella. Y el otro 20% en el músculo y otro 20% en otros tejidos del cuerpo. Entonces, para hablarles de la regulación, es importante que sepan que hasta ahora no se conoce una vía de regulación específica para el magnesio. No hay una hormona que diga, uy, hay disminución de magnesio, ok, voy a empezar a actuar, o mira, hay mucho magnesio, voy a empezar a actuar. No la hay, o al menos no se conoce hasta ahora. Entonces, yo les voy a hablar acerca de la regulación del calcio y del fosfato. De la regulación hormonal del calcio y del fosfato. El calcio y el fosfato va a estar regulado por lo que es la vitamina D activa, que la vitamina D activa también se conoce como calcitriol, por la paratormona y el factor de crecimiento y fibroblastos 23. Para que se acuerden fácilmente, estos tres componentes siempre van a aumentar el calcio extracelular. Todos aumentan el calcio a nivel extracelular. Sin embargo, con el fosfato es diferente. Miren, la vitamina D activa, que también se le conoce como calcitriol, va a trabajar en el intestino, en el riñón y a nivel óseo.
En el intestino, ¿qué les dije? Aumenta el calcio extracelular, ¿no? Lo que va a hacer es, a nivel del intestino, aumenta la absorción de calcio y también va a aumentar la absorción de fosfato. En el caso del riñón, lo mismo, va a aumentar la absorción de calcio y de fosfato, por lo tanto, se aumentan los niveles de calcio y fosfato extracelular a nivel del plasma, y también a nivel óseo, también lo mismo, aumenta calcio y fosfato a nivel extracelular, a nivel del líquido extracelular. Entonces, que quede claro que la vitamina D aumenta los niveles de calcio y fosfato a nivel intestinal, renal y óseo. Ahora pasamos con la paratormona. La paratormona es una hormona sintetizada por las glándulas paratiroides, que esta se encuentra detrás de la tiroides, que la tiroides está a nivel del cuello. La paratormona son 4 hormonas pequeñas que están detrás de la tiroides. Esta paratormona libera, esta glándula paratiroides libera la paratormona, que se abrevia como PTH. Y esta también va a actuar a nivel intestinal, renal y óseo. A nivel intestinal tiene una acción más indirecta, lo que va a hacer la paratormona es activar a la vitamina D. Entonces, si está activando la vitamina D, lo que está haciendo es aumentar la absorción de calcio y fosfato. Ahora, la paratormona a nivel renal, lo que va a hacer es estimular la reabsorción de calcio, que les dije que todo lo de acá va a estimular la reabsorción de calcio. La paratormona a nivel renal estimula la reabsorción de calcio, pero también inhibe la reabsorción de fosfato. Y ya por último, a nivel óseo, esta paratormona va a aumentar calcio y fósforo mediante la resorción ósea, que ya más adelante les voy a explicar un poco más detallado. Pero a nivel óseo aumenta calcio y fósforo. Y ya por último, el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Este va a actuar solo a nivel renal. Y a nivel renal lo que va a hacer es estimular la reabsorción de calcio, va a inhibir al fosfato, va a inhibir la reabsorción de fosfato y también va a inhibir la activación de la vitamina D. ¿Y qué es lo que hace la vitamina D a nivel renal? Aumentaba la absorción de calcio y fosfato. Entonces vemos que inhibe el fosfato en todas sus formas, pero el calcio lo estimula y a la vez lo inhibe, ¿no? Un poco curiosa esa función. Entonces, estas 3 hormonas se van a regular entre sí, tienen una regulación conjunta. Todo inicia aquí con la paratormona. ¿Qué les había dicho de la paratormona? Que esta aumentaba, voy a retroceder rápido, esta aumenta calcio en los 3 niveles, pero va a inhibir fosfato a nivel renal. Y les había dicho que a nivel intestinal lo que hacía era activar la vitamina D. ¿Cómo activa la vitamina D? Con una enzima. La paratormona lo que hace es secretar una enzima que es el 1-alfa-hidroxilasa. Esta 1-alfa-hidroxilasa permite la activación de la vitamina D, que también se le conoce como calcitriol. Entonces ya, la paratormona activa la vitamina D. Esta vitamina D, a nivel óseo, lo que va a hacer es promueve la resorción ósea y por ende va a estimular osteoblastos y osteocitos, ¿no? Células que están presentes en nuestro hueso. Entonces, estas células, al ser estimuladas, van a liberar el factor de fibroblastos 23. Entonces, lo están activando. Ya vemos aquí una acción conjunta de los 3, ¿no? La paratormona activa la vitamina D activa el factor de fibroblastos 23. Y también va a haber una regulación negativa. Nuestro cuerpo siempre tiene feedback negativos. Si nuestro cuerpo está sintiendo que, estoy liberando mucho de esta hormona, lo que va a hacer es dejar de sintetizarlo por feedback negativo. Y eso es lo mismo que sucede acá. El factor de fibroblastos 23 va a inhibir a la vitamina D como la inhibiendo el alfa-1 hidroxilasa, que les había dicho que esta enzima era la que activaba la vitamina D. Entonces, el factor de fibroblastos 23 inhibe esta enzima, por lo tanto, inhibe la activación de la vitamina D. Y esta vitamina D también, por feedback negativo, va a inhibir la función de la paratormona, de la PTH. Entonces, ¿qué estímulos van a hacer que se active la paratormona? La hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Y claro, tiene sentido, ¿no? Porque ¿cuál era la función de la paratormona? Era aumentar los niveles de calcio. Entonces, es lógico que una hipocalcemia, que es niveles de calcio disminuidos, es lógico que una hipocalcemia la active. Y también, ¿qué hacía la paratormona? A nivel renal inhibía el fósforo. Entonces, también es lógico, ¿no? Que un exceso de fósforo, una hiperfosfatemia la activa. ¿Qué va a activar al factor de fibroblastos 23? La hiperfosfatemia. Recordemos otra vez, la función de fibroblastos 23 era a nivel renal.
Y a nivel renal lo que hacía era inhibir la vitamina D y también inhibía la reabsorción de fósforo. Entonces, es por lógica, ¿no? Si está inhibiendo el fósforo, es lógico que lo va a activar un exceso de fósforo. Entonces, ya hablándoles un poco más a nivel fisiológico, qué canales actúan, qué células. En el caso de la vitamina D activa, que este se le conoce como calcitriol, a nivel intestinal, les mencioné, aumenta la reabsorción de calcio y fosfato. ¿Cómo? La reabsorción de calcio la aumenta a través de este canal que se ve acá, que es el TRPV6. Lo activa, este es un canal que transporta calcio de la luz intestinal hacia dentro de la célula, hacia el espacio intersticial. Y también va a aumentar la reabsorción de calcio paracelular, o sea, entre las células. Va a permitir que el calcio pase entre las células y ya pues está reabsorbiendo calcio. Con respecto al fosfato, lo que va a hacer la vitamina D es activar un cotransportador que es el NAPI. Este cotransportador NAPI es un transportador que permite la entrada de 2 sodios y de un fosfato. Entonces, es un transportador conjunto, ¿no? A nivel renal, también la vitamina D aumenta la absorción de calcio y fosfato, como a nivel renal tienen estos canales, también los mismos canales, los NAPI, por lo tanto están permitiendo la entrada de sodio y fosfato, y también a nivel del calcio, lo que va a hacer es una absorción paracelular, que paracelular les había dicho que era entre células. A nivel renal, la vitamina D activa la reabsorción paracelular, sobre todo en el túbulo contorneado proximal. Y ya a nivel óseo, esto es bastante curioso, porque la vitamina D tiene una función de resorción y de mineralización ósea. Una función de resorción y mineralización ósea. ¿Y cómo así? Nos recordemos que la resorción es destruir hueso, romper hueso. Y la mineralización ósea es construir hueso. Entonces, ¿cómo así la vitamina D tiene estas dos funciones? Nos suena ilógico. Pero no, realmente no lo es. Lo que hace la vitamina D es destruir, hacer resorción en el hueso antiguo que tenemos. No, el hueso antiguo lo destruye y por ende, al destruirlo, está soltando hidroxiapatita. ¿Y qué era la hidroxiapatita? Calcio y fosfato. Entonces, se está soltando calcio y fosfato a nivel extracelular, a nivel del plasma. Y esta resorción, esta destrucción del hueso antiguo va a ocasionar que haya una mineralización de hueso nuevo, ¿no? Porque no vamos a destruir hueso y no repararlo. Se destruye el hueso antiguo, o sea, lo que hace la vitamina D es destruir hueso antiguo para así poder formar nuevo hueso. Una función bastante bonita. Ya hablándoles de la paratormona, no, a nivel intestinal, que les había dicho que promueve la activación de la vitamina D. La vitamina D es todo un proceso, esto empieza a nivel de la piel, hay una enzima, esta enzima, un nombre complicado, hay una enzima que por la acción de los rayos ultravioletas se convierte en colecalciferol, esta va al hígado, por acción de otra enzima se convierte en una vitamina D inactiva, que es lo mismo, 25-hidroxicolecalciferol es lo mismo que vitamina D inactiva. Y esta pasa a nivel renal y por acción del 1-alfa-hidroxilasa, que aquí viene. La paratormona sintetiza este 1-alfa-hidroxilasa, permite la activación de la vitamina D. A nivel renal, la paratormona también estimula el calcio, todo aquí estimula el calcio, la reabsorción de calcio, pero inhibe la reabsorción de fosfato. ¿Cómo inhibe la reabsorción de fosfato? Inhibe estos cotransportadores, que están acá, estos NAPI, que les había dicho que estos reabsorbían fosfato y sodio, ya, los inhibe, la paratormona los inhibe. Y a nivel del calcio va a estimular su reabsorción paracelular en el túbulo contorneado proximal y en el asa ascendente gruesa. Y ya por último, la función de la paratormona a nivel óseo. Esta va, no, les había dicho que esta resorbía, destruía y construía, ¿no? La paratormona a nivel óseo promueve la resorción ósea, o sea, que aumenta calcio, aumenta fósforo. ¿Y cómo así? Va a tener dos acciones. Su primera acción de la paratormona a nivel del hueso es a corto plazo. Lo primero que va a hacer es activar a los osteoblastos. Estos osteoblastos son células que construyen, ¿no? Que mineralizan el hueso, construye hueso. Estos osteoblastos, al ser activados, liberan diversas citocinas y estas citocinas activan a los osteoclastos.
Y ya aquí inicia la acción de la paratormona a largo plazo. Los osteoclastos lo que hacen es destruyen hueso, ¿no? Hacen resorción ósea, destruyen. Entonces, a largo plazo queda esta acción de los osteoclastos, perdón. Los osteoclastos destruyen, o sea, promueven la resorción ósea y por ende, si se está rompiendo huesitos, se está soltando hidroxiapatita, ¿qué pasa? Se está aumentando el calcio sérico y el fosfato sérico, ¿no? A nivel extracelular. Y ya por último, ya para finalizar, les comenté, esta es una clase bastante cortita. El factor de fibroblastos 23 actuaba solo a nivel renal. ¿No? Para repetir, la vitamina D y la paratormona actuaban a nivel intestinal, renal y óseo. El factor de fibroblastos 23 solo actúa a nivel renal. ¿Y qué es lo que hace? Primero, inhibe la activación de la vitamina D, como inhibiendo esta 1-alfa-hidroxilasa. El último paso para que se active la vitamina D la inhibe. De ahí, también inhibe la reabsorción de fosfato, como inhibiendo estos contrasportadores, ¿no? Que ya les he mencionado, los contrasportadores NAPI que están a nivel renal, los inhiben. Y ya por último, este factor de fibroblastos 23 estimula la reabsorción transcelular de calcio, ¿no? ¿Por qué se mueve? Ya, estimula el calcio, no sé por qué me estoy moviendo así. El calcio a través de las células, una reabsorción paracelular y transcelular entre las células. Y ya eso sería todo. Toda esta información se las he sacado del Constanza, del Boron y de un artículo. Es una clase bastante corta, pero también bastante interesante, ¿no? Ver cómo estos tres componentes se ayudan entre sí, se regulan entre sí. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber por el chat o por audio. Les estaré esperando si tienen alguna duda. Hola, sí, no te preocupes, puedo pasar las diapositivas. Muchas gracias. Entonces, espero que les haya ayudado bastante. Este es un tema, ya les dije, corto e interesante, así que bueno. Esta es más o menos la dinámica del proyecto Hermano Mayor. Generalmente suele ser una clase un poco más activa, pero supongo que como quizás son un poco más tímidos, no quiero hacerlos participar en algo por el estilo. Sé que están aquí ¿no? por su cuenta. Entonces, les agradezco mucho. Espero tengan en cuenta este proyecto, que es muy bonito, el poder enseñar a hermanos de ciclos menores. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tu participación en esta clase abierta. Les voy a pasar el PPT por el chat. Denme un momentito.